Hola, en este video quiero demostrar un enunciado que se lo atribuía a Holder y Conrad. Entonces en realidad tiene dos partes, la parte más pesada es la parte de Holder, que es la segunda parte, y que tiene su teorema famoso, y Conrad en realidad se dio cuenta de cómo sacarle más el jugo, extenderlo ese teorema en el contexto de acciones sin cruces. Vamos a ver. Entonces, el enunciado mixto es lo que está en verde. Vamos a probar que si G es un grupo de homomorfismos de la recta que no tiene cruces y que además es finitamente generado, entonces encuentro un homomorfismo sobreyectivo hacia lo entero. ¿Ya? Entonces, en la clase pasada, no hicimos el video de eso, pero en la clase pasada enunciamos que la propiedad de Conrad es equivalente a la propiedad de ser localmente indicable, y este enunciado prueba una de esas implicaciones, ¿sí? Que Conrad, que vimos que era lo mismo que no tener cruces, no lo vimos, pero lo enunciamos también, implica ser localmente indicable, finitamente generado, ¡pum!, aparece el morfismo. ¿Ya? Entonces dividí esto en dos partes. La primera es la parte de Conrad. Entonces, la clase pasada vimos que si un grupo de homeos no tiene cruces, entonces ese conjunto F de ahí, el conjunto de elementos que tienen puntos fijos, es un subgrupo, obviamente normal, del grupo G. ¿Ya? Entonces, la observación, que no la hicimos en la clase pasada, pero pudimos haberla hecho, es la siguiente. Si usted es un grupo sin cruces, que además es finitamente generado, entonces hay una dicotomía. O bien hay un punto fijo global, en cuyo caso F es todo G, o bien F es un subgrupo propio de G. ¿Ya? La demostración es muy sencilla. Vamos a suponer que G es finitamente generado y lo vamos a llamar el conjunto de generadores S. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un punto cualquiera de la recta y nos vamos a fijar en qué hacen los generadores sobre ese punto. Como es finito, nos podemos elegir el generador más grande. Aquí lo llamé S2. ¿Ya? No más grande, sino que el que mueve más lejos mi punto X0. ¿Ya? Entonces la afirmación es que si este generador grande tiene un punto fijo, entonces existe un punto fijo global. Y la demostración es ese dibujito de aquí. Es que, ¿qué pasa si el generador S2 tiene un punto fijo, el generador grande tiene un punto fijo? Entonces hay una componente de su soporte, que aquí llamé I sub X0, que no es toda la recta, que es un intervalo propio de la recta. Y el resto de los generadores no puede mandar ese intervalo I sub X0 disjunto de él, ¿sí? Porque en particular mandan X0 adentro, ¿sí? Y X0 está adentro de I sub X0. ¿Ya? Entonces, como los otros generadores no pueden sacar lejos mi I sub I0, se tiene que, la intersección de ahí abajo, para todo generador, la intersección no vacía, y por la propiedad de no tener cruce, entonces tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces, todos los generadores fijan el mismo intervalo. Muy bien. Entonces, el generador grande me dicta si es que hay fijos globales o no, cuando me paro en un punto. Entonces, una pequeña observación es que, obviamente, la acción del grupo entero en este intervalo I sub X0 que acabamos de definir no tiene puntos fijos globales porque el generador grande no tiene fijos globales. Él actúa sin puntos fijos, en particular todo el grupo también. Entonces, podemos suponer, módulo restringido a ese subintervalo, que no hay puntos fijos globales, ¿no? Y vamos a suponer en lo que sigue que mi grupo está actuando sin fijo. Bien.
Entonces, como está actuando sin fijos globales, este conjunto F es un subgrupo propio, ¿ya? Entonces ahí marqué, a modo de dibujo, algunos fijos, los fijos de F, vamos a decir. Ahí están los fijos. Entonces, y sabemos que no hay fijos globales, entonces la dinámica va para todas partes. Entonces hay una observación evidente ahí, es que si yo tengo un punto P de los fijos globales de F, y tengo un elemento G cualquiera que mueve P, entonces ese elemento G no actúa sin punto fijo, ¿sí? Y por lo tanto va a mover todos los puntos fijos de F. Va a mover todos los puntos azulitos, los va a mover. Y G no tiene punto fijo, porque si tuviera punto fijo estaría en F, y si está en F tendría que fijar los puntos azules, ¿ya? Entonces, si un elemento mueve un punto azul, los mueve todos, esa es la cosa. Y aquí viene la observación final de Conrad, que entonces, en particular, podemos, en el grupo cociente G cortado con F, o sea, en particular, el grupo cociente G cortado con F está actuando en los puntos azules, en los puntos fijos de F, y que están ordenados con el orden inducido de la recta. Y todo elemento ahí es cofinal, esa es la observación que acabamos de hacer. Es decir, que un elemento no trivial avanza todo lo que quiera, no tiene punto fijo, no acumula, las órbitas no acumulan en ninguna parte, solamente en más infinito y más infinito. Entonces ahí está la definición formal de qué significa que la acción de un elemento sea cofinal. Es que para toda pareja de puntos existen potencias, tal que la órbita de X pasa a ambos lados del otro punto Y. Entonces, la implicación de esto, y con esto vamos a terminar la parte de Conrad, es que yo tengo dos elementos de mi cociente G cortado con F, uno puede inducir un orden ahí, uno toma un punto azul y dice G es más chico que F según mi punto azul P, si solo así G de P es menor que G de F. ¿Sí? Y este orden es un orden arquimediano. ¿Qué quiere decir eso? Y es lo mismo que está arriba que sea cofinal, es que es la traslación al orden intrínseco de G cortado con F simplemente. Es que la definición que está ahí, tengo dos elementos G y F en mi cociente, existe N y M, tal que las potencias de G, ahora no es la órbita, sino solamente las potencias, pasan para un lado y para el otro. Y F, ¿ya? Entonces, como la acción de arriba era cofinal, todos los elementos eran cofinales, el orden inducido en cualquier punto, es obvio que los puntos tienen órbita libre, así que puedo inducir orden a partir de uno de ellos solamente. Es arquimediano. ¿Ya? Entonces ese es el contexto. Ahí nos deja el señor Conrad. Y viene la parte de Holder ahora. Entonces, Holder es mucho antes, como 60 años antes de Conrad, pero el argumento de Conrad empieza donde termina la parte, el argumento de Holder empieza donde termina la parte de Conrad. Entonces, el teorema de Holder es el siguiente, que si usted es un grupo cualquiera, no es finitamente generado ya, es cualquiera, no es ni numerable, da lo mismo, que tiene un orden arquimediano, que admite un orden arquimediano, entonces Holder vamos a fabricar una inyección de nuestro grupo dentro de la recta. ¿Ya? Y de hecho, si yo equipo a G con su orden arquimediano, que estoy asumiendo que existe, entonces esa inyección que fabrica va a ser una inyección que preserva los órdenes. ¿Sí? Entonces, este teorema lo que está diciendo es que la recta con su orden es un punto máximo dentro de los grupos
que admiten órdenes arquimedianas. ¿Ya? Es lo más grande posible y cualquier otro se mete ahí adentro. Máximo, no máximo, máximo. ¿Ya? Entonces en azulito ahí está insistido que no hay hipótesis sobre G en la cardinalidad. Ya, esta prueba es bien bonita. Entonces, el ejemplo típico de un grupo con orden arquimediano, bueno, es lo que vimos arriba, pero más sencillo totalmente, es que si uno tiene una acción de G en la recta que es libre, es decir, ningún elemento fija ningún punto, entonces los órdenes inducidos son arquimedianos. Entonces, en algunos libros uno encuentra el enunciado de Holder diciendo, si G admite una acción libre en la recta, entonces se mete dentro de R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la prueba? La prueba parte fijando un elemento cualquiera no trivial de G, lo llamé F. Y eso como que me pone una regla en mi grupo, una regla de cómo medir cosas según sus potencias. Ahí están marcadas las potencias de F. Entonces la observación es que como el F es cofinal y va para allá todo lo que quiere y para otro lado todo lo que quiere, para todo elemento G hay un único n tal que G cae entre dos potencias consecutivas de F. Para un lado menor o igual y para otro menor estricto. ¿Ya? Eso es simplemente porque F es cofinal. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es medir la proporción límite de puntos, de puntos del subgrupo G que están entre la identidad y F a la n. ¿Ya? Entonces, más precisamente, la observación que vamos a explotar es la que está allá abajito, que dice que dado un entero P, existe un único Q que depende de P y de G, por supuesto, tal que F a la Q es menor o igual que G a la P menor que F a la Q más 1. ¿Ya? Es la misma observación de arriba, pero ahora con potencias de P. Entonces, porque queremos medir la proporción límite del subgrupo G por G. ¿Ya? Entonces, ahora estamos ocupando no solo la cofinalidad de F, sino que la cofinalidad de... No, mentira, solamente la cofinalidad de F todavía. Ya. Entonces, afirmación. Vamos a probar dos cosas. Que la sucesión Q, esta que depende de P, partido por P, converge cuando P se va a infinito. ¿Ya? Y ahí sí vamos a ocupar la cofinalidad de G. Y por lo tanto, a ese número, a ese límite, el límite de Q sub G, simplemente para insistir que el límite ahora ya no depende de P, pero sigue dependiendo de G, lo llamo phi sub G. ¿Ya? Y la afirmación 2 es que esa aplicación es un homomorfismo que es inyectivo. Esa es la aplicación que fabricó Holder. Ya. Entonces, esos límites convergen y es un homomorfismo inyectivo. Vamos a ello. Entonces, tenemos la primera observación que nos va a ayudar es que si usted tiene un orden arquimediano, entonces ese orden necesariamente es un biorden. ¿Ya? Ahí está la prueba. Si usted queremos probar que es un biorden, entonces vamos a suponer que no. Es decir, que F es positivo y un conjugado de F es negativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa que F sea positivo? Ahí está en el dibujito. Significa, es equivalente a que F mueve la identidad hacia la derecha. Y por otro lado, que el conjugado de G sea negativo, multiplicando por, qué sé yo, es lo mismo que decir que F mueve G a la menos 1 hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, el dibujo está insinuando que entre la identidad y G a la menos 1 hay un punto fijo, y ahí muevo los deditos porque el punto fijo puede no existir. Pero lo que sí es verdad es que la órbita de la identidad, es decir, las potencias de F, tienen que acumular en alguna parte, y por lo tanto, mi orden no era arquimediano. Las potencias de F nunca van a ser más grandes que G a la menos 1.
Aquí me acabo de dar cuenta que este F no es el mismo F que habíamos fijado arriba. Pero bueno, eso es una cosa local. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los órdenes arquimedianos son biórdenes. Y lo que tiene bueno esto es este en particular de la derecha. Dice que uno puede, cuando uno tiene un biorden, las desigualdades, uno las puede como sumar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, F menor que G implica, no, perdón, F menor que G y H menor que K implica que FH es menor que G.